cómo va a afectar la recesión económica a tu taller automotriz. Cuando estamos hablando de recesión, generalmente hablamos de recesión económica, ¿vale? Y para entender este mundo o este tema de la recesión económica, es súper importante que entendamos que hay un factor que es predominante a la hora de definir, digamos, cuál es el estado económico del mundo o de un país. Y ese término se llama el PIB, que traduce el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Quiero que tengas en cuenta muy importante ese término que te acabé de poner acá, porque realmente el Producto Interno Bruto se termina convirtiendo como en la capacidad de producción que tienen las diferentes naciones. El Producto Interno Bruto, esa capacidad de producción, esa capacidad de generación y consumo de dinero de una nación, se nutre principalmente de, primero, de el consumo de los hogares. ¿De acuerdo? Es decir, entre más aumente el consumo de los hogares, más alto será el Producto Interno Bruto. Cuando hablamos del consumo de los hogares, hablamos no solamente del consumo de los hogares en temas de canasta familiar, en temas de mercado, en temas de colegios, sino adicionalmente en esa capacidad de consumo de comprar vehículos, de comprar vivienda, de comprar electrodomésticos, de comprar elementos de tecnología, etcétera. Entonces, uno de los factores que incide en ese Producto Interno Bruto es precisamente el consumo de los hogares. Otro factor que incide dentro del Producto Interno Bruto es el tema de las inversiones privadas. Esto generalmente va enfocado a las empresas. ¿De acuerdo? Las inversiones privadas tienen que ver como, por ejemplo, aquellas empresas como la tuya, como tu taller mecánico, que tiene la capacidad de comprar nuevos escáneres, que tiene la capacidad de comprar nuevos elevadores, de que eventualmente va a comprar un inmueble, por ejemplo, una bodega o un galpón para montar ahí su negocio. Entonces, básicamente es cuál es la capacidad que tienen las empresas para realizar inversiones. Otro factor que incide directamente en el Producto Interno Bruto es el gasto público. ¿A qué se refiere el gasto público? Al gasto de los gobiernos de las diferentes naciones. Cuando estamos hablando de gasto público, por ponerte un ejemplo, puede ser cuando un gobierno decide armar vías con recursos propios del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que se considere gasto público que proviene de las finanzas de las naciones, pues aquí vamos a encontrar que esto impacta directamente al PIB. Otro factor que incide en el PIB es el tema de las importaciones y también otro factor que incide directamente en el PIB es el tema de las exportaciones, ¿de acuerdo? De tal manera que esto nos permite a nosotros analizar, mucha atención, que el Producto Interno Bruto de un país, como si lo vemos como en una fórmula, sería el consumo de los hogares más la inversión privada más el gasto público más importaciones, ¿cierto? Menos exportaciones. ¿De acuerdo? Importaciones menos exportaciones. Entonces, básicamente esta formulita, pues más allá de que quiero de que tú entiendas la fórmula, yo quiero que entiendas que la economía de un país se mueve en función básicamente de estos 5 aspectos que estamos viendo. Digamos que el Producto Interno Bruto va a ser directamente proporcional a la economía. Si el Producto Interno Bruto está creciendo, pues la economía de nuestros países está creciendo. Y si la economía de nuestros países está creciendo, pues hay más consumo en los hogares, hay más inversión de las empresas, hay más gasto público por parte de los gobiernos, ¿de acuerdo? Aumentan las exportaciones, digamos que eventualmente también aumentan las importaciones. Por el contrario, cuando el Producto Interno Bruto está cayendo,
se reduce el consumo de los hogares, se reduce la capacidad adquisitiva de los hogares, se reduce la inversión de las empresas, se reduce el gasto público, ¿de acuerdo? Se reducen las exportaciones y se reducen las exportaciones. Entonces, esto me permite a mí llevarte al siguiente concepto que se llaman los ciclos económicos. Ciclos económicos. Son fases de expansión y de recesión que tiene toda economía. Es decir, son movimientos, te lo voy a poner acá, movimientos del Producto Interno Bruto. Entendamos que el Producto Interno Bruto es el principal indicador que me permite saber cómo está una economía, ¿de acuerdo? Y los ciclos económicos son 4. Entonces, esto te lo voy a explicar en una gráfica. Imaginémonos que este componente vertical es precisamente el Producto Interno Bruto. Y ahora vamos a tener en la línea horizontal el tiempo. ¿Cómo puede llegar a variar el Producto Interno Bruto en función del tiempo? Entonces, básicamente el Producto Interno Bruto tiene un comportamiento similar a este que tú estás viendo acá. Este es más o menos el comportamiento que puede llegar a tener el Producto Interno Bruto de cualquier nación en un determinado periodo de tiempo. Primer ciclo económico que se da como por acá, que se llama la expansión. ¿De acuerdo? La expansión. Cuando estamos hablando de la expansión, es cuando el Producto Interno Bruto está creciendo. ¿De acuerdo? Está ascendiendo. ¿De acuerdo? El consumo de los hogares, la inversión y los precios, ojo con esto, y los precios están creciendo. Normalmente, lo que es la producción también de las empresas está creciendo, las tasas de desempleo son bajitas, ¿de acuerdo? De tal manera que hay trabajo para todo el mundo. Digamos que este sería como la fase ideal de cualquier economía. Sin embargo, llega un punto, como lo ves tú por acá, que es como un punto de inflexión, que ese punto de inflexión se llama la cima. Cuando estamos hablando de la cima es como el punto más alto del ciclo, ¿de acuerdo? Prácticamente todas las empresas están funcionando a tope, ¿de acuerdo? El consumo de los hogares, la inversión de las empresas, los precios están elevadísimos, ¿de acuerdo? La producción de las empresas y el empleo están altos, pero yo quiero que tú pienses en algo, ¿de acuerdo? Yo quiero que tú pienses en algo. Supongamos, tienes una empresa que fabrica casas, Y digamos que en la primer parte, cuando está empezando la expansión de la economía, tú empezaste a trabajar y fabricabas 10,000 casas en un año. Te va muy bien y entonces empezaste a recibir dinero, la gente tiene capacidad de comprar las casas, etcétera, etcétera, la gente tiene capacidad de consumo, los bancos están prestando dinero. El segundo año tú creces y ahora te vas a fabricar 20,000 casas al año. Entonces, el hecho de fabricar esas 20,000 casas al año significa que vas a contratar a más personas, significa que vas a comprar más equipos, más herramientas, ¿de acuerdo? Vas a comprar más terrenos, etcétera. Pero ahora quiero que pienses por un momento qué pasaría si al siguiente año vuelves y produces exactamente las mismas 20,000 casas. Ya no es un comportamiento de crecimiento que primero hice 10,000, luego hice 20,000, debería seguir haciendo 30,000. No, ahora nuevamente haces 20,000. ¿Qué es lo que termina ocurriendo en ese caso? Que tú no vas a contratar a nuevas personas, que probablemente no vas a comprar tantos predios como compraste el año pasado, que probablemente no vas a comprar tanta maquinaria como la que compraste el año pasado. Y lo que va a terminar ocurriendo es que esas empresas que vendían la maquinaria, pues no pueden seguir creciendo, inclusive empiezan a presentar comportamientos de que las rentabilidades empiezan a verse un poquito apretadas, los gastos están altísimos, ¿de acuerdo? Y ahí lo que empieza a pasar es que después de que llegué a la cima, el comportamiento de este ejemplo que te estoy dando es que empieza a cambiar hacia abajo, hacia otro modelo que se llama la desaceleración. Pues básicamente aquí lo que nos empieza a ocurrir es que empezamos a identificar unas economías que empiezan a contraerse. ¿De acuerdo? Unas economías que empiezan a contraerse un poco más. Aquí empezamos a identificar, por ejemplo, que hay empresas que viendo que los márgenes de ganancias empiezan a apretar un poco, lo que empiezan a hacer es a despedir personas. ¿De acuerdo?
empiezan a despedir personas porque adicionalmente, ojo que cuando estamos en la cima, mucha atención, cuando estamos en la cima, los precios son altísimos. Como hay tanta demanda, la gente está comprando, los precios suben. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive casual, en algún momento la inflación tiende a subirse, que seguramente tú has escuchado el término inflación, ¿vale? Entonces, en la desaceleración empieza todo a cambiar, ¿de acuerdo? Las economías empiezan a dar un vuelco, ¿cierto? Aquí lo que empezamos a encontrar es que las fábricas ya no están creciendo al mismo ritmo, la capacidad de consumo de los hogares ya no crece en el mismo ritmo, ¿de acuerdo? Las tasas de desempleo empiezan a crecer, y se dio básicamente porque provenía de una etapa de expansión. Es decir, la desaceleración se da porque venimos de una etapa de expansión, ¿de acuerdo? Todavía tenemos precios altos, pero empezamos a ver incremento de los índices de desempleo, ¿de acuerdo? Empezamos a ver la reducción de la capacidad de consumo de los hogares. La gente empieza a decir, oye, como que ya no es tan buena idea gastar a manos llenas. Inclusive empezamos a ver que los bancos empiezan a ser más restrictivos a la hora de otorgar créditos, ¿vale? Y esto nos lleva al tercer ciclo que se llama la recesión. La recesión. Después de la desaceleración viene la recesión, que ya es definitivamente la fase descendente. ¿De acuerdo? Básicamente, la capacidad productiva de las fábricas, al no haber demanda, pues las fábricas también empiezan a trabajar a muy bajo ritmo, empiezan a despedir personas, empiezan a trabajar exactamente con las personas que se necesitan. La capacidad adquisitiva de las personas se reduce bastante. El consumo está bajito, la inversión está bajita y ojo con esto. En la desaceleración los precios son altos, en la recesión los precios empiezan a ser bajitos. Precisamente como se baja la capacidad adquisitiva de la persona, pues las fábricas lo que empiezan, o los que proveen productos o servicios, lo que empiezan es a bajar los precios. En este punto, lo que vamos a encontrar es otra parte que se llama el fondo. Es decir, aquí es donde en este punto de inflexión las economías tocan fondo y empiezan a cambiar su tendencia y pasamos al último que se llama la recuperación, que es básicamente cuando el PIB nuevamente comienza a cambiar, ¿vale? Cuando estamos hablando del fondo, es el momento más bajo del ciclo. Hay muchas empresas que están trabajando a menos de la capacidad instalada. ¿De acuerdo? El consumo está súper bajito, la gente no tiene dinero, los bancos no prestan dinero, ¿de acuerdo? La producción y el empleo están bajos. Sin embargo, pues cuando ya encontramos el tema de la recuperación, la expansión, pues básicamente vamos un poco a vivir un ciclo parecido al que encontramos al principio en la expansión, sino que la vamos a encontrar con una economía lesionada, con una economía que no tiene la misma capacidad de recuperación que tenía al principio, ¿vale?